este jueves de claroscuro. Deseamos que pase usted un feliz fin de semana, pero pues desgraciadamente luego las noticias, si usted como nosotros tiene el gusto, la obligación y hasta pues la chamba de leer lo que pasa en este país o estar enterado, pues a veces pareciera que no hay muchos elementos como para jubilar o para celebrar, ¿verdad? La semana hoy es una semana importante, se cumplen 5 años de los desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa. La parte triste y dramática del tema es que hay una negativa oficial, formal, yo creo que más que otra cosa por razones políticas, de desacreditar lo que se conoce como la historia oficial, pero que no hay manera, de ninguna forma, de contravenir lo que pareciera, todos sabemos ya que sucedió, ¿no? El tema aquí es que Enrique Peña Nieto, cuando era presidente de la República, cometió el grave error de no voltear a ver lo que sucedía en Guerrero, y un 27 de septiembre desaparecieron 43 muchachos, ordenada la desaparición de ellos, al parecer, por la esposa del expresidente municipal de Iguala en Guerrero, una señora de Pío Pineda, que hoy está en prisión, porque su familia, sus hermanos, su papá, su mamá y todos sus hermanos eran los que tenían el control de una organización que se llama Guerreros Unidos, ahí exactamente en las zonas de Guerrero y de Morelos, y ellos pretendían no solamente resguardar el sitio como un área de venta de estupefacientes para ellos, sino que ese día los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detectados o vistos, porque ya sabe usted que hay esta costumbre en Guerrero de secuestrar camiones, como parte de un contingente de un grupo rival, conocido como Los Rojos, allá también en la zona de Guerrero, y pues antes de averiguar, la señora vinculada con el Gil, otro de los famosos narcotraficantes de la zona, acordó detenerlos, desaparecerlos, como ha quedado demostrado no solamente en todas las evidencias que se tienen, sino que además en un juzgado de Chicago, donde se presentaron una relación de mensajes donde se ordenaba la desaparición de estos muchachos. Hoy, a 5 años del hecho, el gobierno federal, el gobierno de la República dice que la conclusión a la que llegó la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, pues no está sustentada más que en puros errores, y quieren volver a empezar prácticamente desde cero, con una investigación que yo creo que al final del día los va a llevar a la misma conclusión. Los muchachos fueron asesinados por Guerreros Unidos, desaparecidos. ¿Se acuerda usted de aquel señor que le decían el pozolero? ¿Se acuerda usted de aquel otro caballero que se dedicaba a quemar cuerpos para que no quedara en evidencia? ¿Se acuerda usted también de aquellos otros que usan fuerzas clandestinas? Pues en el caso de Iguala, lo que se presume es que los muchachos fueron quemados y fueron sus cenizas arrojadas al río, y por eso no ha sido posible encontrar sus cuerpos. Hoy se hace público que un líder de autodefensas de Guerrero, ahí de estos grupos armados que se fomentaron en la época del presidente Enrique Peña Nieto, tiene una información que ha dado hasta en 3 o 4 ocasiones a las autoridades, en las que él señala que él tiene información de dónde están los cuerpos de esos muchachos. La información, pues por lo que vemos, ha sido desestimada. El señor Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dice que sí lo saben, pero que ya lo turnaron para que se investigue, ¿no? Entonces han pasado 10 meses. Desgraciadamente, el caso de los
43 muchachos desaparecidos se ha politizado de tal manera que la mayoría de la gente piensa que el gran villano fue el presidente Peña Nieto, cuando lo que en realidad sucedía es que había un presidente municipal apoyado por el PRD, apoyado por Andrés Manuel López Obrador como candidato y luego como alcalde electo, que su familia, la familia completa de este alcalde, de su esposa, pues eran los cabecillas de un grupo de narcotraficantes que había en el país. Pero si usted me dice que eso no es algo nuevo, pues va a tener razón en reclamármelo, porque en esos días se vincula a otros 8 alcaldes de la misma zona como vinculados con esta banda de Guerreros Unidos, ¿no? Pero para que aquí no digan que la democracia no funciona, hay un señor que se llama Alfonso Miranda Gallegos, que es presidente municipal de un lugar que se llama Amacuzaca, allá en Morelos. Este señor, Alfonso Miranda Gallegos, está en prisión, detenido por secuestro y delincuencia organizada, y gobierna su municipio, el municipio de Amacuzaca, como presidente municipal desde el Penal Federal de Durango. Mediante llamadas telefónicas realizadas desde la prisión, Miranda Gallegos, ligado a la organización Los Rojos, que es un grupo antagónico a los Guerreros Unidos, inauguró en junio pasado 2 obras de pavimentación en la comunidad de Cazahuatlán, en un acto organizado por personal del ayuntamiento. Decía, entre las porras y las vivas de los pobladores del lugar, que siendo las 4:30 de la tarde del lunes 3 de junio, declaró inaugurada esta calle o avenida de Río Balsas, también la calle Miguel Hidalgo. Apenas la noche del pasado 15 de septiembre, este presidente municipal, vinculado absolutamente con delitos contra la salud y crimen organizado, pues dirigió la arenga por la lucha de independencia en el balcón central del ayuntamiento de Amacuzac. ¿Desde dónde cree usted? Desde un teléfono. Y por si fuera poco, desde ese mismo micrófono le pidió apoyo al gobernador Cuauhtémoc Blanco y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, como usted se imaginará, pues tienen la obligación, por lo menos política, de apoyarlo, porque él fue candidato de Morena, de PT y del PES, en esa coalición que se llamó Juntos Haremos Historia, que también llevó a la gubernatura de Morelos al señor Cuauhtémoc Blanco y a la presidencia de la República a un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. El tema es tan importante, sobre todo en estas fechas, que el periódico Reforma, que es de donde he leído los datos que usted acaba de escuchar, lo trae hoy como su nota principal de primera plana, y es la nota principal también en su portal de internet. El problema realmente de la inseguridad a 10 meses de empezado el nuevo gobierno, dicen que va a tener una resolución por lo menos en los próximos 2 años. Hay una declaración del presidente que dice que eso se iba a resolver en 6 meses, lo dijo hace prácticamente 4, entonces estaría más o menos, creo que a 10 días de que esa promesa tampoco fuera cumplida, ¿no? Pero mientras el tema de Ayotzinapa y los asesinatos, las masacres y los años y los meses en los que hemos visto cómo la escalada de violencia en ese país se incrementa, va al alza, el Senado trata de fincarle responsabilidad y desaparecer poderes a los estados de Guanajuato y Tamaulipas, pues porque dicen que está incontrolable la violencia en esos 2 estados y los quieren declarar estados fallidos. El tema y la polémica aparece cuando en Veracruz, usted lo sabe mejor que yo, ha habido asesinatos múltiples, ha habido hasta quema de personas en lugares que se niegan a pagar las cuotas de piso que cobra el narcotráfico, y al parecer en Veracruz, lo que es lo común, y es uno de los 10 estados más violentos del país, pues no aplica
Y se aplica para Guanajuato, que también está, hay que decirlo, también está entre los 10 más violentos del país. Y usted se pregunta, ¿y qué pitos toca Tamaulipas cuando está en el lugar número 20 de ese mismo listado? Pero resulta que Tamaulipas y Guanajuato están luchando en contra de la actual coordinación fiscal que tiene el país. Estos dos estados, junto con todos los gobernadores del PAN, se han visto muy activos en demandarle al gobierno federal una modificación del pacto federal y sobre todo que se modifique también la ley de la coordinación fiscal que habla de los recursos que cada estado tiene que enviar a la federación. Por ejemplo, Tamaulipas es el segundo estado que más dinero le manda al país y Guanajuato, bueno, Guanajuato es un lugar en el que, como usted sabe, es verdad que ha habido un incremento de la delincuencia, pero también es cierto que ha habido un repunte en todo lo que es el tema industrial, comercial y económico que normalmente, por desgracia, trae emparejados si no se toman las previsiones, temas como el narcotráfico y temas como el incremento de violencia y de delitos, ¿no? Pero hay quienes ven que el caso de Guanajuato y el caso de Tamaulipas no es más que una venganza porque en el PAN se atrevieron a decir, ya pedir la desaparición de poderes en Veracruz porque el Congreso del Estado, violando una resolución de la legislatura anterior y dándole gusto al gobernador Cuauhtémoc García, destituyen con la fuerza pública y con una verdadera escenificación, tal cual si fuera delincuente, la renuncia, más que renuncia, porque él no ha renunciado, la orden de aprehensión en contra del fiscal del fiscal de Veracruz, porque lo ven como gente muy cercana al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Y mientras en ese tema de confrontación en el Senado, en los estados, aparece un presidente que ayer, en la mañanera, alegando que su pecho no es bodega, empieza un discurso en el que convierte a Agustín Carstens, el exsecretario de Hacienda, en el rey de los moches. Y lo argumenta el presidente alegando que el Congreso aprobaba por unanimidad todos los presupuestos que Carstens presentaba. Creo que el tema es un poquito más profundo que al que nos quiere remitir el presidente. Después habla de Claudio X González. Usted sabe que este señor encabeza una organización que se llama México Unido contra la Corrupción, que prácticamente tiene en vilo la aprobación del aeropuerto de Santa Lucía, porque no tiene ningún tipo de permisos ni de seguridad, y lo considera, a él sí, un peligro para México. Lo considera no solamente desleal y apátrida prácticamente, sino que ayer, como parte de este tema, en el que habla de que hay una AMPA legal y jurídica que quiere boicotear su aeropuerto, le tocó al exministro José Ramón Cosío, al que señala como apoyador a ultranza y como un artífice de buena parte de los amparos y de asesorar a esta organización. En primer lugar, en este país creo que todavía no hay una ley que prohíba a nadie asesorar a nadie en temas legales. Punto. En este país hay una libertad que permite a todo ciudadano, a usted, a mí, al que no esté de acuerdo, pues ponérsele enfrente al gobierno y utilizar todos los elementos legales que tiene a su favor como ciudadano para revertir o tratar de revertir lo que usted considera que es un perjuicio para el país. El presidente de la República, que así llegó a ser presidente, oponiéndose a muchas cosas del gobierno, oponiéndose a leyes, oponiéndose a actuaciones del presidente de la República, hoy se molesta
porque hay gente que, replicando su ejemplo, se lo hace ahora a él, ¿no? Sin embargo, el presidente no se da cuenta que con esa facilidad con la que ataca, ofende y acusa, él está llevando hacia sí, hacia él mismo, una gran diana que al final lo convierte en un gran blanco también de todos los ataques de mucha gente para la que él no gobierna, que esa es la realidad. El problema del presidente es que temas como el de Ayotzinapa, que es un tema polémico y un tema duro, lo convirtieron en un asunto político, en un asunto de revancha política en el que quieren vengarse a toda costa de quienes lo antecedieron en el cargo, y para ello desestiman la investigación absoluta, vuelven a traer a esta gente de grupos internacionales para que vuelvan a emitir una resolución sobre este tema que su gobierno ya había tenido otras, se las habían dejado a este gobierno, se negó a acatar, ¿no? Y para esto, la verdad histórica que se había construido, pues él quiere, creo yo que va a ser totalmente en vano, modificarla y llegar a la verdad. La verdad creo que es una, y es una sola, desgraciadamente es muy fea. Esos muchachos están muertos. De los 43 ya se identificaron a 2, uno era un militar que estaba infiltrado en esa organización, y otro era un muchacho del que ya se sabe su nombre, porque se pudo detectar a partir de uno de los huesos que estaban tirados en el basurero de Cocula, y ya se sabe quiénes son esos dos personajes, y ya se identificó que están plenamente acreditados su deceso. De hecho, la familia de uno de ellos, que era militar, ya recibe la pensión que le corresponde por el hecho, ¿no? Aquí el tema es que hay una obcecación de acreditar que el Estado mexicano fue responsable. Esa obcecación la mantuvieron durante los años de Peña Nieto en el poder, que incluso llegaban a exigir que el ejército permitiese que se revisaran las instalaciones y todo lo demás. Y hoy el gobierno trata de echarle la culpa al anterior y de desligarse él cuando el gobierno es el gobierno. Y si fue una desaparición forzada, fue culpa del gobierno. Y esa responsabilidad no recae en una figura personal, sino recae en una institución que es el gobierno. La responsabilidad formal es del gobierno, independientemente de quién sea el titular del Ejecutivo. Que en el cambio de gobierno, el titular de un ejecutivo a otro, como persona haya cometido delitos, eso es otra cosa. Es otra cosa. Aquí el valor del Estado mexicano es el que predomina en temas como este. Y si bien es cierto que el tema es muy polémico y muy erosionante para el ánimo público, los 43 muchachos que fallecieron en Ayotzinapa, una de las versiones dice que habían tomado un camión en el que venía droga de los Guerreros Unidos, y que precisamente por eso es que viene la furibunda reacción del Estado, que ahí sí ocupan a la policía municipal y a varios cuerpos policíacos municipales para detenerlos y para entregárselos a los narcotraficantes, que luego terminan asesinándolos, porque en todo momento desestiman, no les creen cuando les dicen que ellos eran estudiantes de la normal rural. Ellos pensaban que eran miembros de la banda de los Rojos, sus eternos enemigos en esa zona. Pero dicen que lo que más permea entre la población es el ejemplo. Imagínese usted, ahí el alcalde y su esposa eran directamente los que operaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era la gente que había llegado al poder a través del PRD, el gobernador también era perredista, y en más de una ocasión ellos, los que in situ tuvieron la responsabilidad de ver el problema o de avisar afuera del municipio y del estado, no lo hicieron. El gobierno federal, cuando se entera, dice, bueno, pues es un tema netamente local, cuando está muy involucrado un tema de narcotráfico y un tema
de leyes federales. Entonces ahí viene la gran culpa del presidente de la República, sin dejar de ver la colusión que tuvieron las autoridades municipales en este caso particular. Yo no creo que en el transcurso de esa investigación aparezcan nuevas pruebas que permitan desestimar las que ya teníamos. Yo creo que al final del día lo único que importa es ubicar, si es que es posible ubicar los cuerpos de los jóvenes. Yo creo que estos cuerpos están desaparecidos, como desaparecían tantos en ácido y tantos quemados. Y pues desgraciadamente tiene que haber responsables y tienen que estar en la cárcel. Por desgracia, esos responsables, con la misma argumentación de quienes hoy son gobierno, han estado saliendo de prisión porque ellos hablan de tortura y hablan de una serie de complicaciones en el debido proceso que va a impedir también que estos delincuentes, confesos en alguno de ellos, testigos en otro de los casos, desde la desaparición de los muchachos, salgan en libertad, como ya salió el Gil, que fue el operador real y auténtico de dar la orden para que los detuvieran, los mataran y los desaparecieran. Pero en el tema del ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo muy grave, muy grave. Creo que es un ejemplo que nos habla más de la persona que le da la responsabilidad de que quien la asume, de Manuel Bartlett. Usted se acordará de Manuel Bartlett, autor en el 88 del fraude que colocó a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, y poco antes del asesinato de Manuel Buendía a manos de una persona que trabajaba directamente con él en la Secretaría de Gobernación y que dicen que se echó la culpa, Francisco Sagún Baca, de haber dado la orden del asesinato del periodista Manuel Buendía. Manuel Bartlett es, por decirlo menos, un personaje impresentable de la política mexicana. Manuel Bartlett es la persona que representa la pudrición absoluta de un sistema político que se negaba a aceptar que los mexicanos querían cambiar, querían un cambio verdadero, un cambio real en el país. Yo, en mis épocas de periodista de la calle, le puedo comentar a usted que había una especie de leyenda negra en relación con el señor Bartlett, a que el sistema político mexicano y en lo personal el presidente Carlos Salinas le paga con hacerlo primero secretario de Educación y luego lo hacen gobernador del estado de Puebla. El presidente López Obrador cuenta en una de sus narrativas cuando era líder opositor que Manuel Bartlett era el ejemplo de la corrupción porque su padre tenía unos terrenos en Villahermosa, de donde son originarios, y que Manuel Bartlett Díaz, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, pacta con un gobernador tabasqueño, también del PRI, para que se desarrolle en los terrenos un fraccionamiento que se llama Flamboyanes. Y en ese fraccionamiento, después van a la mitad, el gobierno mete todo lo que es la infraestructura suficiente como para incrementar el valor de los terrenos, luego los fraccionan, los venden y van a partes iguales don Manuel Bartlett y el entonces gobernador de la época, el apellido Trujillo, en Tabasco. Esas historias que parece no recordar el presidente, esa historia en la que le preguntan si a él le hubiera gustado que fuera presidente Cuauhtémoc Cárdenas, y él dice que sí, y que hubiera hecho cualquier cosa por evitar que Salinas hubiera llegado al poder. Le empiezan a preguntar cosas del fraude electoral del 88 y el presidente se empieza a enredar porque tiene sentado junto a él a Manuel Bartlett Díaz, el autor de ese fraude y el que puso a Carlos Salinas en la silla presidencial. En algún momento de la charla, al presidente le preguntan de dos reportajes hechos por Carlos Loret de Mola, en el que Loret hace pública la red de complicidades que tenía don Manuel
pues con un tema inmobiliario para tener casas a las que tenía muy por debajo del valor oficial y comercial, y que suman en total 800 millones de pesos en bienes inmuebles. Dicen también que en los 22 años que tiene de tener como pareja a una señora de apellido Abdala, Manuel Bartlett nunca ha querido casarse con ella porque le sirve como escudo, al no ser su esposa legalmente, para encubrir buena parte de sus actividades económicas y profesionales. En un reportaje posterior, Loret acredita que hay 12, por lo menos, empresas en las que Manuel Bartlett tiene un vínculo, en las que 2 él es socio directo, en varias de ellas son socios su actual mujer y sus hijos, y que no incluyó en su declaración 3 de 3. El presidente desestima los reportajes, acusa a Loret y a la reportera Arely Quintero de ser deshonestos, y los acusa de que lo han hecho víctima en más de una ocasión de una serie de reportajes y de informaciones equivocadas y falsas que lo han dañado. Aquí solamente queda preguntarnos si el combate a la corrupción que el presidente de la República dice encabeza es parejo, porque al día de hoy parece que es más bien selectivo, cuando el día de hoy todavía se publica en todos los medios que su compadre, el dueño de Escribe, gana una nueva licitación pública y él asegura que no tiene nada que ver. Y le pide a la función pública, que es su tapadera favorita, que lo acrediten y que obre en consecuencia. Desgraciadamente, la realidad del tema es que creo que estoy convencido que los hechos de las personas acreditan quiénes son. Estoy convencido de que las actitudes de la gente las desnudan por completo. Y si hay algo que tengo claro, es que cada vez que uno abre la boca, debe tener mucho cuidado con lo que dice, porque cada vez que uno se expresa, acredita la calidad de persona que es. Y desgraciadamente hoy tenemos un presidente que nos queda claro por su manera de confrontarse y de pelearse todas las mañanas y de adjetivar todas las mañanas, no es un presidente que gobierne para todos. Es un presidente que está en la polémica, es un presidente que está en la descalificación, porque es un presidente que está en una campaña permanente. Hace muchos años me decía un maestro que el gran problema de México, imagínense, usted estaba yo en la secundaria, estamos hablando de los años 70, y me decía ese maestro que el problema que tiene este país es que hay muchos políticos preocupados por la siguiente elección y que su cerrado entendimiento solamente les permite ver a 3 años o a 6. Desgraciadamente eso, conforme han pasado los años, se ha ido convirtiendo en un cáncer para el país. Políticos que solamente están viendo la siguiente elección, en qué van a participar, para qué van a ser votados, y hemos dejado de tener esos grandes estadistas que tienen algunas naciones importantes del mundo, en el que no solamente ven mucho más allá de su gestión, sino que ven mucho más allá de las generaciones que tienen hoy enfrente. Son gente que ve al futuro y que actúa a partir del día de hoy para que ese futuro sea un futuro más halagador. Por desgracia, en el México de hoy tenemos gobernadores, presidentes municipales y un presidente de la República que están más pendientes de la próxima elección, no de que viva bien la siguiente generación, esa que quizá ya no vote por ellos, esa que quizá ellos ya no vuelvan a ver. Pero en fin, les agradezco su atención, nos vemos la próxima semana aquí en Claroscuro. Hoy esperemos tener como invitados a mi buen Freddy Pot, que hoy tuvo una comisión en el cono sur del estado, y a don Raúl Arceo Alonso, que también hoy tuvo un tema de chamba que le impidió acompañarnos. Que pase buenos días
y mejor fin de semana. Gracias.